Muy buen día. Eh, el día de hoy nosotros vamos a desmantelar en menos de 10 minutos, vamos a destruir el fundamento de la ciencia. Vamos a quitarle las patas a la silla sobre la cual se sostiene la ciencia. Básicamente, después de estos 9-10 minutos, va a demostrarse o va a quedar demostrado que la ciencia es una creencia religiosa, una creencia metafísica, que la ciencia tiene una ilusión de que puede describirnos el mundo objetivo que está por fuera de nosotros y que eso no es cierto, eh, debido a que existe una trampa que la ciencia hace, una trampa que utiliza para hacernos creer en la ilusión de que se puede describir el mundo externo como si fuera una cosa pura y objetiva de la cual obtenemos datos. Entonces comencemos porque tenemos menos de 9-10 minutos. Esta demostración se llama el argumento de los intermediarios epistemológicos. También la podemos llamar el argumento de los entrometidos. ¿Por qué se llama así? Porque la ciencia entromete, pone un intermediario, lo que en países como Colombia se llamaría un sapo, un intermediario que no tiene nada que hacer entre el mundo objetivo, la realidad, y la mente humana. La ciencia no conoce la realidad directamente, sino que utiliza una especie de puente, hace una trampa para poder acercarse a una supuesta realidad, pero nunca nos informa de la trampa que hace. Esa trampa es justamente lo que vamos a explicar. Entonces, comencemos de una manera muy sencilla. Si la relación entre la mente del científico o la conexión entre la mente del científico y el mundo que trata de explicar, la realidad que trata de describir, si esa conexión depende del contenido mental derivado de las sensaciones de sus manos, de las percepciones de sus sentidos, de los aparatos de medición que se utilizan en el método científico, si esa conexión depende del contenido mental que nace de esas sensaciones, entonces ese contenido mental es el intermediario entre el mundo real que el científico trata de describir, ¿sí?, y la mente suya. No es la experiencia, ojo, no es la experiencia pura y directa lo que hace el conocimiento científico, sino el contenido mental que se deriva de las sensaciones o de las percepciones. Entonces, si el contenido mental funciona como un intermediario, como un entrometido, como un mediador mental, entonces la conexión entre el mundo objetivo, puro y real que está allá afuera y nuestra mente y la mente del científico no es una conexión directa, como dice la ciencia y como dice el empirismo. No es que haya un mundo puro y real, objetivo, que nosotros conocemos con los datos que son puros y que nos vienen dados por la experiencia y el experimento. Eso es mentira, eso es una trampa. La conexión, ¿sí?, que existe entre la mente y el mundo, la supuesta realidad, depende del contenido mental. Y ese contenido mental se deriva de las sensaciones y las percepciones. Por consiguiente, la conexión que existe entre la mente del científico y el mundo no es directa. Y esto es gravísimo porque justamente el empirismo y la ciencia se basan en la fe metafísica, en la creencia religiosa de que existe una conexión directa, de que hay algo que se llaman los datos. Por esto podemos hablar del mito de los datos, the myth of the data, the myth of the given. No existe lo dado,
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Puede alguien preguntarse qué tiene de malo que la conexión entre la mente del científico y el mundo real esté intermediada y no sea directa. ¿Qué tiene eso de malo? Podrán preguntar algunos. Bueno, pues es muy malo, porque si la conexión entre la mente del científico y el mundo no es una cosa directa, si depende de un tercero, entonces se va a hacer muy difícil, se le hace muy difícil probar al científico que exista un mundo exterior puro y objetivo. Básicamente ese mundo exterior no es más que una producción mental, es una entidad mental, no es fruto de la experiencia pura, ni mucho menos, es fruto de unos procesos mentales, así que en realidad todo es una mera elucubración mental, un idealismo. No hay realidad objetiva, no hay una piedra dura ahí. Lo que hay es una entidad mental. Entonces no existe la ciencia pura, no existe la explicación de un mundo objetivo y real que está allá afuera y es tal como lo vemos, con los datos y las mediciones. No, lo que existe es de alguna manera, para resumirlo, lo que existe es una creación idealista, una inducción ficticia creada dentro de una serie y cadena de ideas que se siguen unas de otras. Entonces, el empirismo en realidad es idealismo, es lo que estamos queriendo decir. El mundo objetivo o supuesto del científico que mide y que está logrando a través de unas experiencias que le dan unos datos, no vendría a ser más que un gran pajazo mental derivado de los mediadores epistemológicos que utiliza la mente para poder procesar esas sensaciones. Esto tiene mucho que ver con la crítica que hizo Kant hace ya bastante tiempo, pero que resulta ser muy al lugar, en donde dice que son los contenidos de la mente los que han hecho al mundo. No es que sea el experimento y la experiencia pura, no existe tal cosa. Entonces, la ciencia y el empirismo, porque la ciencia básicamente es una secta religiosa derivada de una secta filosófica llamada empirismo, han hecho una trampa al recurrir a una creencia, a una fe de que tenemos que creer que hay una justificación, una relación entre las percepciones directas y las creencias. En otras palabras, que nuestras creencias, nuestras teorías, nuestras hipótesis científicas se justifican por las percepciones. Eso es un acto de fe, eso no es cierto. Es básicamente un artículo de fe de una religión. Hay que creer en eso para darle hacia adelante, pero eso no es más que una desideratum, un deseo, pero no es una realidad. Se le dice a la persona, crean esto, mijo, crean esto, pero no es cierto. El científico dice, crean esto, pero no es cierto. No es cierto que las percepciones produzcan las teorías, no es cierto que los datos de las percepciones de los sentidos produzcan las teorías, no es cierto. Lo que produce las teorías científicas es otra cosa, son los contenidos mentales. Los contenidos mentales. Y no es cierto que los contenidos mentales tengan que ser siempre iguales, derivados de los datos. No es cierto eso. Porque los contenidos mentales se siguen no de datos, sino de otros contenidos mentales. Como cualquiera que haya estudiado la obra de Spinoza sabe que una idea se sigue de otra idea. No de otra cosa más que de una idea. Sería un círculo entre ideas. Finalmente, como la conexión entre la mente del científico y el mundo depende del contenido mental, estimados estudiantes,
Lo que garantiza la conexión entre la mente del científico y el mundo real que describen sus teorías depende en última instancia no de la experiencia, no de las percepciones que nos da el mundo en los datos, no señor, sino de las imágenes mentales que el sujeto tiene de ellos. Ojo, son las imágenes mentales las que producen la ciencia. Es decir, son las ideas, el mundo mental, el mundo ideal, no el mundo real, el que produce las teorías científicas. No hay una conexión con la realidad. Hay una conexión es con una cadena, un orden y entronque de ideas. Y el mundo de las ideas no es el mundo de la experiencia, son dos mundos diferentes. El problema, básicamente, y nos pasamos algunos minutos, es que la ciencia, como una secta derivada del empirismo, a todo el mundo le ha dado la ilusión de creer, porque es una ilusión religiosa, que existe un mundo objetivo allá afuera que a través de las sensaciones, de los sentidos y de los aparatos de medición nos da unos datos objetivos que nos producen una imagen exacta de ese mundo. Bueno, pues van a tener que empezar a desmantelar esa creencia porque no es cierta. Muchas gracias.